A ver, permíteme. Muy bien, Listo, podemos. adelante. Ok, gracias. Pues, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas los y las participantes del Diplomado en Libertad de Expresión y la Defensa de los Derechos Humanos. Pues estamos de manteles largos porque tenemos la presencia de Verónica Caporal, antropóloga social, feminista, investigadora, docente, conferenciante, tallerista, perita, entre otras habilidades. Ella tiene 29 años de experiencia profesional en organizaciones de la sociedad civil, servicio público, organismos internacionales, consultoras y sector empresarial. Actualmente se desempeña como especialista de género e inclusión social en el proyecto ProVoces y es contratista USAID. Ella tiene estudios de antropología social, diferentes diplomados, tales como el tema de adicciones, culturas juveniles, antropología y psicoanálisis, peritaje en ciencias antropológicas. Además de formación en grupo operativo, masculinidades, química psicodinámica, especialidad en farmacodependencia y situaciones críticas asociadas. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestra conferenciante invitada, Verónica Caporal. Adelante, Verónica, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, el tema que hoy vamos a desarrollar y con lo que vamos a estar trabajando es sobre libertad de expresión, derechos humanos y perspectiva de género. Primero que nada, el objetivo que perseguimos con esta sesión es justamente poder identificar las diferencias y las dificultades que enfrentan las personas, hombres y mujeres, por ejercer la libertad de expresión y cómo esa condición y posición de género va a hacer una diferencia en ese trabajo cotidiano. Voy a abordar diferentes temas que me permitan llegar hasta el análisis específico de la libertad de expresión y los derechos humanos con perspectiva de género. Primero voy a revisar lo que son los antecedentes históricos del feminismo y el género, la teoría del género, que será el marco conceptual y el marco metodológico para poder hacerlo. Posteriormente, una pregunta: ¿para qué nos sirve la perspectiva de género? ¿Qué vamos a hacer con la perspectiva de género? ¿Cómo la vamos a aplicar? La violencia y la desigualdad de género en lo cotidiano. Aquí pues veremos algunos ejemplos que nos permitan ver cómo hemos naturalizado la violencia y cómo lo llevamos al plano justamente de esa normalización que lo vemos y que lo hacemos cotidiano. Posteriormente, ¿el lenguaje el lenguaje es sexista o es incluyente? La transversalización de género, la libertad de expresión y el género, las coberturas, la violencia y los riesgos. Y para finalizar la presentación vamos a ver protección y autoprotección con perspectiva de género. Bueno, en un primer momento, ¿dónde situamos la perspectiva de género? La situamos en los antecedentes históricos que tiene el feminismo, y esto estamos hablando del siglo XVII y el siglo XVIII, y que justamente es en el marco de la Revolución Francesa donde vamos a empezar a hablar y donde se va a gestar el feminismo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la Revolución Francesa es un movimiento político, social, económico, de transformación, y que para el feminismo es la base histórica que nos va a permitir entender por qué es importante esta perspectiva. El movimiento feminista tiene dos momentos. Uno, en un primer momento, que es como movimiento político, como movimiento ideológico y como movimiento ético.
Cuando hablamos de esta perspectiva feminista como movimiento, agrupaba a muchas mujeres que estaban por esa transformación social, pero que finalmente era solo un proceso organizativo. Posteriormente se da un salto con el tema del movimiento feminista y vamos a tener una posibilidad que es la teoría crítica feminista, que nos va a permitir tener una metodología y nos va a permitir tener un marco conceptual. Esto es importante porque justamente un poco más adelante vamos a ver con la perspectiva de género cómo necesitamos esa metodología para hacer esta investigación y necesitamos ese marco conceptual para explicar y categorizar el fenómeno de la libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de expresión y cómo podemos incorporar esa perspectiva de género. El movimiento feminista, tanto como movimiento como teoría crítica, busca esencialmente el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de ciudadanía. En este sentido es cómo los diversos derechos humanos los puedes ejercer, pero estos derechos humanos, cómo se pueden concretar en leyes, sobre todo en este marco normativo de derechos que nos permitan ejercerlos. Y justamente hay un proceso histórico que viene desde el feminismo en este marco de la Revolución Francesa, y vamos a ir hacia 1810, 1815, donde empieza todo el proceso del sufragismo, ¿no? Donde justamente las mujeres se organizan para poder tener derecho a ser electas y a ejercer su voto. Entonces, estos dos momentos son fundamentales como premisas de este movimiento. Y posteriormente, lo que también se plantea y se sigue planteando hasta nuestros días es la igualdad de las mujeres con respecto a todos los otros actores sociales, incluidos los hombres especialmente, pero cómo lograr la igualdad de las mujeres. Y en este sentido, la libertad pensada y vivida desde todos los ámbitos de vida de las mujeres. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con justamente el tema que hoy vamos a ver? Pero yo les pediría que recuerden justamente estas premisas cuando estemos hablando de la libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos humanos, que estamos hablando del siglo XVII y del siglo XVIII, y hoy siguen siendo, estas premisas siguen siendo contemporáneas y necesarias. Encontramos cómo las mujeres desde esa época se organizaban. Específicamente, hay dos mujeres fundamentales, que es Olympia de Gaulle y Mary Wollstonecraft. Ambas vienen a ser como representativas. Hay otras también, pero estas dos tienen una característica. Olympia de Gaulle es la primera mujer que cuando se hace la Carta Universal de los Derechos Humanos, ella hace la Carta Universal de los Derechos de las Mujeres. Por esto es asesinada y es considerada una de las primeras defensoras de los derechos humanos que es asesinada justamente por ejercer su libertad de expresión. Y Mary Wollstonecraft, que escribe el primer texto que se llama La Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Esto es importante porque a la fecha esa vindicación que ellas planteaban como fundamental sigue siendo actual, y es que las mujeres van a hacer una transformación a partir de la educación. Entonces es una premisa que aún sigue siendo necesaria y que nos va a permitir poder develar las causas estructurales de la violencia. Bueno, en este sentido, eso es con respecto al movimiento feminista, a este movimiento político, ideológico y ético. Y después hablamos de una teoría de género. En la teoría de género, como lo comenté anteriormente, es ese proceso histórico que desarrolla diferentes niveles, que no solamente tiene que ver con un ámbito,
estamos hablando de que ese proceso histórico nos va a permitir verlo desde una cuestión, desde el Estado, desde el mercado laboral, desde la escuela o lo educativo, desde los medios de comunicación, la normatividad, la familia, ¿no? Y justamente estos ámbitos de interrelación lo que van a hacer es cómo vamos a analizar las relaciones que se dan entre mujeres y hombres en estos diversos ámbitos. Entonces, primeramente es poder visibilizar cómo han sido estas relaciones de género en estos diversos ámbitos. El segundo proceso nos habla de una jerarquización de rasgos y actividades. ¿Por qué es importante? Porque en esa jerarquización, algo que se ha presumido es que las actividades y los rasgos que están vinculados a lo masculino son lo que es importante. En la antropología, por ejemplo, se habla de tener una visión etnocentrista. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura, la sociedad se estructura a partir de la visión de los hombres. Entonces, en este sentido, es una de las cosas que la teoría de género va a buscar transformar. Y otra cosa es que estos rasgos y estas definiciones de lo masculino a lo que nos van a llevar en lo cotidiano es a poderlo, darle ese mayor valor, pero además a normalizarlo también. Esta teoría de género y el género como tal, después de la Revolución Francesa del siglo XVIII, del siglo XVIII, de las sufragistas y de todo ese movimiento histórico, pareciera que hay una laguna conceptual, porque realmente volvemos a hablar de género como tal, como teoría de género, hasta 1980, a partir de 1980, donde ya se hace una definición de lo que es la categoría de género y que viene a sintetizar este planteamiento que hacen estas primeras mujeres con respecto al feminismo y después a la teoría de género. ¿De qué nos habla el género? El género, como una definición, nos está hablando de un conjunto de creencias, de rasgos personales, de aptitudes, de valores, de conductas y de actividades que van a diferenciar a hombres y mujeres. Prácticamente es toda la vida social de una persona. Y no solamente está en el ámbito de lo público, estamos hablando de cosas individuales, estamos hablando de cosas íntimas, estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de esos valores que vas desarrollando a lo largo de la vida y de cómo esos valores van a tener un determinante en la conducta que tengas, pero además también en las actividades que vas a desempeñar. Entonces, desde esta definición vemos que hombres y mujeres tenemos desde una condición de género rasgos que han sido asignados por todas estas diferencias. Y si regresamos al etnocentrismo, la base de esas conductas, de esos valores, van a estar centrados y valorando lo masculino, ¿no? En este sentido también es un proceso que se va construyendo a lo largo de nuestra vida y que va generando diferentes identidades y diferentes características en nuestra vivencia desde que nacemos hasta nuestra muerte. ¿Qué es esta categoría de género? ¿Qué busca? Cuando hablamos buscamos hablar de perspectiva de género, utilizando la categoría de género, ¿qué buscamos? Buscamos y surge como una necesidad de evidenciar esta visión binaria del determinismo biológico, es decir, hombre-mujer. En este sentido son las dos visiones que existen determinadas por lo biológico y que va a marcar de manera importante, simbólicamente y efectivamente la vida de las mujeres.
Cuando hablamos de la parte simbólica, estamos hablando de toda esta construcción subjetiva que tenemos de la vida, pero que finalmente esta subjetividad y esta construcción genérica se va a mostrar de manera efectiva en todas estas actividades y en todos estos ámbitos que ya mencioné. Por otro lado, la categoría de género reveló el carácter sociocultural de la construcción de las identidades de las personas. Muchas veces cuando hablamos de género, decimos es que así es de manera natural. Si recordamos las láminas anteriores, justamente ese determinismo biológico y esa determinación de ser hombre y de ser mujer y pensar que se nace mujer, que se es mujer o que se nace mujer y que se es mujer por ende, lo mismo que se nace hombre y se es hombre de manera natural, justamente la categoría de género va a venir a cuestionar ese carácter biologicista y determinante, ¿no? Y va a plantear este carácter sociocultural. ¿Por qué es importante el carácter sociocultural? Porque lo cultural lo podemos deconstruir. Y esa es otra de las premisas del género. Justamente que vamos a poder deconstruir esta idea, esta visión de lo que es el género, y para ello vamos a utilizar conceptos básicos. Hay conceptos básicos para poder identificar esta construcción del ser mujer y de ser hombre como género. Primero, estamos hablando de los estereotipos y los roles de género. Los estereotipos y los roles de género nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida, desde antes del momento de nacer. Y ¿quién creen, quién piensan? Y bueno, lo vamos en el proceso de preguntas y respuestas, en el tiempo para las preguntas y respuestas, ¿quién creen que va a determinar el género de las personas? ¿Cómo nacemos ya con un género determinado simbólicamente? Quienes determinan generalmente el género de las personas son los médicos. Cuando dicen es niño o es niña, en ese momento, ese sistema social de la familia, la cultura, te va a nombrar hombre-mujer. Y en ese mismo momento también te va a asignar los estereotipos vinculados a lo femenino, a lo masculino, y también los roles de género. Cuando hablamos de un estereotipo, esencialmente nos estamos refiriendo a actividades que van a definir nuestra imagen y nuestro actuar. Y los roles son esas actividades. Posteriormente, nacemos con una condición de género. Cuando nacemos nos dicen, pues es niña o es niño. Ahí nos están condicionando genéricamente. Pero a lo largo de nuestra vida vamos a ir construyendo una posición de género. Por ejemplo, una posición de género es asumirse y decir, yo soy feminista, o yo he transformado esas relaciones de género tradicionales. Entonces, la posición de género es la posición que tú vas a tener ante tu género. Y puede ser una posición crítica o no crítica, puede ser una posición tradicional, pero en sí esa relación tiene que ver con esa posición subjetiva que vas a adoptar a lo largo de tu vida a través de esa condición de género. Tanto los estereotipos y la condición de género y la posición de género van a generar una identidad. Quienes estudian el género han planteado que la identidad de género es la identidad fundante de las personas, es la primera identidad que tenemos y que además es una de las identidades que nos va a costar mucho trabajo transformar, que tenemos que tener un sentido crítico de ello para poder hacer una transformación. En ese sentido, por eso es tan importante el feminismo como movimiento, porque justamente el feminismo va a plantear esas premisas de libertad, va a plantear esa premisa de la igualdad y va a plantear esa premisa de la construcción de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
tanto estos estereotipos, estos roles, esta condición, esta posición y esta identidad nos va a permitir también asumir una orientación sexual. Es cómo desde este ser biológico y este ser sociocultural y este género construido, vamos a determinar nuestra orientación. Otro de los planteamientos de la teoría crítica feminista nos habla de que tenemos una orientación sexual que está determinada por estas condiciones de género. Pero dicen, bueno, esa identidad generalmente es una identidad heterosexual, heteronormada, y que justamente muchos grupos que hacen una crítica de este género tradicional van a decir, hay otras identidades sexuales vinculadas al tema del género, ¿no? En este sentido es importante para el tema que estamos desmenuzando. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar cuando estamos ya trabajando y cuando estamos en campo y cuando estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión, que a veces la orientación sexual va a ser determinante y va también a poner un sesgo para los riesgos que se pueden vivir. Posteriormente, todo este entramado nos va a dar relaciones de género, porque el género no es algo alejado, no es algo que solo determina a las personas, que es solo de las personas, que es individual, sino genera relaciones sociales, culturales, vínculos, y esas relaciones de género van a estar marcadas por ejercicios. Y es aquí, en estas relaciones de género, por estos ejercicios de poder, que pueden convertirse en ejercicios o prácticas de violencia. Justamente en las relaciones de género es donde se van a estructurar estas relaciones y esta violencia que se puede dar entre los géneros. Y finalmente, con todo esto, estos conceptos básicos que van a ir definiéndonos y nos van a llevar a entender qué es la perspectiva de género, una de las categorías que van a estar siempre presentes es justamente el tema de la igualdad. Cómo a partir de esta construcción de estereotipos, esta construcción de roles, esta identidad genérica, se van generando, y estas relaciones de género se van generando relaciones de desigualdad. Y uno de los resultados que busca la categoría de género, la perspectiva de género, es justamente relaciones de igualdad y que las personas vivan y se desarrollen en condiciones de igualdad. ¿Cómo identificamos culturalmente estos componentes de género, estas categorías que a lo mejor de repente podemos decir, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde las podemos ver? ¿No las podemos ver? Y esencialmente, como lo decía anteriormente, tiene que ver con esto, cómo pensamos, cómo imaginamos, cómo actuamos, cómo sentimos hombres y mujeres. Y específicamente en este proceso social de relacionarnos y vivir en una cultura, ¿no? Y que además va a generar características específicas y atributos que también se van a considerar femeninos y masculinos. Aquí me gustaría solo hacer una precisión. Cuando hablamos de sexo y vemos esta visión biológica, estamos hablando de hombres y de mujeres. Cuando hablamos de género, estamos hablando de femenino o masculino. Son hombres, biológicamente hablando, y su expresión de género es masculina. Son mujeres, biológicamente, y su expresión de género es femenina. Sobre todo esto porque muchas veces se confunde lo que es el sexo y lo que es el género. Y podemos encontrar personas que tienen un sexo hombre, son hombres, y su expresión de género es femenina.
Entonces, y ahí se van haciendo pues otros entramados. Cuando estamos ya trabajando nos damos cuenta que hay esas posibilidades. ¿Cómo expresamos? Y bueno, esta es una imagen totalmente estereotipada de lo que es ser una mujer. Y igualmente, una imagen estereotipada de lo que es un hombre. Y luego me pasé. La mujer en estos estereotipos y estos roles tiene estos roles asignados y estos estereotipos. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Generalmente cuando hablamos de lo femenino decimos, las mujeres están en su casa, ¿no? Son del espacio privado y que esa ha sido una de las premisas del feminismo, el plantear que el espacio privado y el espacio público es para ambos géneros, pero en muchos grupos sociales todavía se sigue manejando que las mujeres tienen que estar en casa. Y recuerden estas dos láminas para cuando estemos analizando el tema de los riesgos y cuando estemos analizando este sesgo de género, cuando hay en las violencias, cuando hay las agresiones. Como pareciera que ya todo esto es así muchas veces. Esto ya no es, ya cambiamos, ya estamos en otro, las mujeres ya están estudiando, ya están en los ámbitos, ya están ocupando puestos de elección popular, ya están en la política, ya tienen maestrías, doctorados, están en puestos públicos, pero bueno, estas premisas que están, estos estereotipos, perdón, y estos roles, las mujeres son de la casa, son del ámbito privado. Los hombres no, los hombres son para la calle o de la calle y del ámbito de lo público. O sea, ellos sí pueden estar en la escena pública. Ellas son cuidadoras generalmente de otros, ¿no? Entonces, ese es otro de las líneas que ha estudiado el feminismo y la perspectiva de género, de ser cuidadora de otros y para otros, ¿no? Y que tiene que ver justamente con cómo las mujeres se pueden asumir con respecto a generar conocimiento, a generar políticas, a generar cambios, ¿no? Entonces, tú eres para cuidar a los otros. Y los hombres, en este sentido tradicional, ser pensados como proveedores, los que salen a trabajar al ámbito público y los que tienen que traer recursos económicos para mantener a ese grupo social llamado familia. Las mujeres son sensibles, son emocionales, lloran, son débiles, entonces ellas están en el ámbito de los sentimientos, ellas sienten demasiado. Y él es fuerte, él es decidido, él se muere en la línea, ¿no? O sea, nada lo va a detener. Piensen mucho, de verdad estas dos láminas, piensen mucho ahorita que veamos lo de los riesgos y además, ¿qué hacemos cuando estamos ante los riesgos? Ella es dependiente, sin autonomía, no decide, es pasiva. Hay que cuidarla, hay que protegerla, ¿no? En cambio, él no, él es independiente, es autónomo, toma decisiones, en todo momento es activo. Ella hace el trabajo doméstico, el trabajo en la casa, él el trabajo asalariado, porque él es proveedor, él tiene que trabajar, entonces si él tiene que estar a lo mejor desplazado y no puede trabajar, entonces ¿quién va a proveer, no? Ella expresa sus sentimientos, emociones, a lo mejor hasta sobreexpresa, no puede ser que sea hasta exagerada, a lo mejor ni es tan fuerte lo que está pasando, pero ella lo va a maximizar. En cambio, él no, él lo va a reprimir y va a reprimir sus sentimientos, va a reprimir sus emociones y a lo mejor va a ser muy fuerte aunque esté en riesgo, ¿no? Entonces, estos son estereotipos y son roles, son esos estereotipos que tenemos, ¿no? Es decir, es débil, es sensible, él es fuerte o él es trabajador, a ella la mantiene, ¿no? Entonces, estos estereotipos y roles es como podemos identificar culturalmente cómo se expresa el género en nuestra vida. Y bueno, estos son los roles tradicionales. No es que todas y todos tengan todas estas características. Probablemente
unos digan, no, pues yo ya no tengo esas características o solo tengo estas, pero cómo ese género socialmente construido de ser hombre, de ser mujer, permanece y que está haciendo y se afianza todo el tiempo por nuestras relaciones, por los medios de comunicación, por esos estereotipos que se siguen reproduciendo y que quizá no estén tan lejos como a veces pensamos que ya dejaron de ser esa construcción genérica tradicional. La perspectiva de género. La perspectiva de género es una categoría de análisis que nos va a ayudar justamente a poder analizar fenómenos, a poder analizar problemáticas sociales, culturales. La perspectiva de género va a transversalizar o puede transversalizar desde este marco teórico, metodológico y conceptual prácticamente todo lo que está en la cultura. Como lo veíamos en láminas anteriores, estamos hablando de ámbitos de todo tipo, ámbitos privados y ámbitos públicos. Entonces, la teoría de género se inscribe, como lo dije inicialmente, y por eso empecé con el tema del feminismo, como movimiento político, ideológico y ético, porque justamente es ahí donde se inscribe la perspectiva de género. Y va a permear esa perspectiva de la igualdad, esa perspectiva de la ciudadanía, de los derechos humanos. Justamente cuando hablamos de perspectiva de género, muchas veces nos preguntan, bueno, sí, la perspectiva de género, pero ¿cómo la aplicamos a la cotidianidad? ¿Cómo la podemos aplicar a un fenómeno social, a un problema social, a resolver una problemática o hacer una política pública con perspectiva de género? Yo lo que les diría es, si no conocemos estos antecedentes, si no sabemos de dónde viene y cuáles son sus premisas, va a ser muy complicado poder integrar la perspectiva de género. Y que muchas veces nos pasa. Decimos, sí, el programa tiene perspectiva de género, pero cuando lo revisamos, pues nos damos cuenta que no lo tiene porque justamente no conocemos estas premisas, hacia dónde quiere ir, ¿no? Y cómo la transversalizamos, que creo que es la parte más complicada, ¿no? Porque es conocer todo este andamiaje teórico-metodológico que nos va a dar la perspectiva de género. ¿Qué busca la perspectiva de género? La perspectiva de género busca, y uno de sus fines más importantes, es a deconstruir, por un lado, todo esto que ya les expuse, de cómo estos roles y estos estereotipos social y culturalmente construidos de lo que es ser mujer y ser hombre, están ahí en las personas, están en su forma de pensamiento, están en su forma de actuar, están en su forma de sentir, y que la posibilidad que tenemos es que los podemos deconstruir, ¿no? Y buscamos justamente hacer una resignificación de esa historia, ¿no? De esa historia tradicional, de esas relaciones sociales, de esa cultura tradicional y sobre todo de esa política que ha permeado a hombres y mujeres. ¿Y justo para qué? Para poder quitar de ese centro de conocimiento masculino ese etnocentrismo y poder hacer relaciones de mayor igualdad. Esa es la apuesta de la perspectiva de género. Cuando ustedes lean y digan, es que yo quiero una política con perspectiva de género, yo quiero un análisis de riesgo con perspectiva de género, yo quiero hacer un estudio con perspectiva de género, lo que realmente están planteando es que se tomen en cuenta todas estas premisas tradicionales de lo que es ser mujer y ser hombre, y que se haga esa transformación donde tomemos en cuenta ambas posturas, pero además teniendo siempre el eje transversal de la igualdad. Siempre es buscar la igualdad cuando estamos hablando de perspectiva de género. Y también la perspectiva de género la podemos encontrar, son sinónimos cuando decimos tiene enfoque de género, tiene visión de género, es una mirada de género,
porque lo que tienen todas estas categorías es que todas buscan hacer un análisis de este sistema sexo-género tradicional. Entonces lo podemos encontrar con estas diferentes, que se nombra de estas diferentes formas. ¿Para qué nos sirve? Como ya lo comenté, nos va a permitir identificar, pero sobre todo nos va a permitir desmantelar institucionalmente, hablando de todas las instituciones que ya les comenté, pero también, y creo que es de lo más importante, relacionalmente. A veces podemos tener el programa, podemos tener el proyecto, podemos tener la institución que plantea tener la perspectiva de género, pero si no cambiamos estas relaciones de poder, donde el conocimiento está centrado y la relación está centrado en el etnocentrismo, no vamos a poder cambiar mucho. Y en este sentido relacional, ¿qué es de las primeras cosas que va a cuestionar la perspectiva de género? Va a cuestionar el machismo. El machismo va a cuestionar la violencia y su naturalización, pero sobre todo también su aceptación. Entonces, muchas veces aceptamos la violencia porque así se ha naturalizado, porque así debe de ser, porque así le tocó. Si revisamos los estereotipos y revisamos los roles, pues así le tocó desde su género. Tradicionalmente así es. Muchas veces es, pues, ¿qué hacía en la calle? ¿Por qué andaba haciendo periodismo de investigación en tal zona, ¿no? Entonces, vean cómo vamos a ir articulando este marco, este andamiaje, en un tema tan específico como la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. También busca desmantelar la vulnerabilidad y la desigualdad. Las personas no nacen vulnerables, muchas veces se dice, es que tiene condiciones nació en una situación de vulnerabilidad. No. Las personas tienen condiciones de vulnerabilidad y pasa por todos estos diversos ámbitos, pasa por esa condición de género con la que nació, a grupos que pertenece, a diferentes grupos que puede pertenecer, pero y también pasa por esa posición de género que tengan esas personas. Y lo podemos ver más adelante, lo vamos a ver, y recuerden este concepto de la vulnerabilidad y la desigualdad, lo vamos a ver cuando las personas están en una condición determinada y eso las hace vulnerables. La violencia y la desigualdad de género en lo cotidiano. Aquí vamos a ver unas frases que nos van a permitir un poco entender esto. Dice, a las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. Frases que repetimos cotidianamente y que traen todo este sesgo de género tradicional, patriarcal. No les hablé del concepto de sistema patriarcal, pero justamente el sistema cultural que va a sostener toda esta violencia y toda esta desigualdad se le llama patriarcal porque justamente está centrado en el patriarca, en el hombre, ¿no? En este etnocentrismo. Es como un poco un sinónimo de este etnocentrismo, ver cómo todo se explica o se determina a partir de esta perspectiva masculina. Y a este sistema se le llama sistema patriarcal. Entonces, encontramos, si un niño te trata mal, es porque le gusta. Dice, los hombres no lloran. ¿Se acuerdan cuando veíamos los estereotipos? Estas frases están cargadas de estereotipos. Bueno, como los hombres no sienten y son fuertes, entonces ellos no lloran, ¿no? Ser mamá es lo más lindo de ser mujer. Así también están esos roles de decir, el rol más tradicional de ser mujer es ser madre.
Y el rol más tradicional de ser hombre también es ser padre, pero ser proveedor de esa familia, ¿no? Entonces, ¿cómo se van determinando estos roles y estas identidades y que van generando estructuralmente, si ustedes ven estas frases, cómo se van estructurando a nivel relacional en estas relaciones esas desigualdades, ¿no? Dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Los hombres son más razón y las mujeres más emoción. Esto lo estudia mucho la antropología porque generalmente los hombres son la política, son los conocimientos, ¿no? Y las mujeres son las emociones, ¿no? Es más lo biológico, lo que siente, ¿no? Lo que se expresa, a lo mejor las que exageran. Entonces, los hombres son la cultura, la política, y las mujeres son lo privado, las emociones, los vínculos, los cuidados. Aquí se justifican mucho el tema de los cuidados, el que tú cuides a otros. Muchas veces, aquí no tengo esa frase, pero dicen que las mujeres tenemos un instinto materno. No hay instintos maternos. La maternidad es una construcción, así como lo es el amor. Tú no ves a alguien y te enamoras, así. Eso es también una falacia del amor romántico, de que ves a alguien y te enamoras, ¿no? El amor es una construcción de todos los días, lo mismo como es la maternidad. La maternidad vas construyendo ese vínculo con ese otro ser, y por eso podemos encontrar maternidades que dicen, yo no quiero, a lo mejor me obligaron a tenerlo, a lo mejor fue algo que yo no decidí. Y vean, esto es debates que tiene el feminismo y la perspectiva de género, que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres. Pero bueno, en este sentido no es algo natural, es algo que construimos. Entonces sí construimos, y si lo construimos desde la perspectiva de género, podemos construir maternidades muchísimo más libres, muchísimo más placenteras. Entonces, ese color es de mujer, esos son los estereotipos, ¿no? Es como decir, ese color rosa y ese color azul, o ese color, o esto de los colores va a determinar ese comportamiento que vas a tener. También muchas veces ese color, cuando dicen ese color es de mujer, también es que tienes que ser femenina. ¿Por qué no eres femenina? Y entonces ahí hacemos una crítica, por ejemplo, de las mujeres que tienen otra expresión de género diferente. Y también cuando los hombres buscan una expresión de género diferente, entonces también son criticados. Y eso, lejos de la crítica, va a generar violencia, ¿no? Muchas veces personas defensoras de los derechos humanos que defienden derechos sexuales y reproductivos, que defienden derechos de la diversidad sexual, son violentados por esta condición. Y muchas de las amenazas y de los riesgos están vinculados directamente a esa orientación sexual. Entonces, en ese sentido, como una frase tan sencilla de el color rosa para los niños, las niñas, y el color azul para los niños, pareciera que es una frase que no tiene mucho sentido, pero cuando lo llevamos a la parte cultural, pues nos damos cuenta cómo va a determinar, pero sobre todo va a justificar las violencias, porque va a justificar tu expresión de género, cómo tú te quieres ver social hacia los demás, y si no cumples con ese paradigma de ese género, con ese modelo de lo femenino de lo masculino, pues se pueden ejercer violencias hacia ti. Y se lo buscó por andar vestida así, ¿no? Tú eres responsable de que te pasen ciertas cosas por tu expresión de género. Y es curioso, porque cuando se genera todo este sistema sexo-género desde los estereotipos, siempre se están reproduciendo esas formas de vestir, esas formas de ser, esas formas del arreglo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la apariencia. Pero cuando se tiene que justificar la violencia, y sobre todo la violencia sexual, decimos, es que tú venías vestida de tal manera que eso te generó que alguien te agrediera. Todas estas frases que ustedes miran nos sintetizan esos roles, esos estereotipos y ese orden social de género tradicional
Pero ese orden de género tradicional va a justificar la violencia, ¿no? A partir de estas frases podemos justificar que tú puedas violentar a una persona porque está transgrediendo este orden social de género. Tenemos el tema del lenguaje. Si ustedes vieron en las frases anteriores, estamos hablando del lenguaje. Las palabras van a expresar lo que pensamos, cómo vemos a las demás personas, cómo nos vemos a nosotras mismas o a nosotros mismos, y lo que no se nombra no existe. Entonces, si regresamos a la premisa del etnocentrismo y de la cultura patriarcal y mencionamos en masculino, entonces estamos nombrando nuevamente lo masculino y le estamos dando este valor a lo masculino. Recuerden lo que pasó en la Revolución Francesa cuando los derechos solo eran para los hombres. Y cuando alguien osó decir, no, también queremos los derechos para las mujeres, pues bueno, se ejerció violencia, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos del lenguaje, tenemos un lenguaje sexista. Todo lo anterior, todas esas frases que acabamos de ver en la lámina anterior, nos hablan de esas expresiones sexistas del lenguaje. Para poder integrar e incorporar la perspectiva de género, necesitamos un lenguaje incluyente. Y ahí, pues, hay una gran crítica, porque muchas veces nos dicen, no, es que lo puedes nombrar, todo es genérico. Se entiende que son hombres y mujeres. Y aquí podemos ver en la lámina expresiones, hay criterios para poder incluir o poder integrar en un lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente esencialmente lo que busca es, a partir de este sistema, de todo el sistema de palabras y de cómo nombramos, poder hacer un cambio social y cultural con respecto del orden social de género. Y para ello hay criterios que nos permiten hacerlo. Primeramente es hacer visible a las mujeres y el derecho a ser nombradas. Es decir, son mujeres periodistas y son hombres periodistas. Son mujeres defensoras y hombres defensores. Porque además, si vemos todo este sistema social de género tradicional, seguramente iremos perfilando que hacer periodismo y hacer defensa de derechos humanos no es lo mismo para los hombres, ¿no? Esto del uso del masculino genérico. Ah, no, sí. Cuando yo digo los defensores, todos entran. Estoy nombrando también a las mujeres. No es así. Y en la misma lámina podemos ir viendo cómo está la expresión sexista y luego la expresión del lenguaje incluyente. Cuando tenemos que nombrar a las y los, cuando tenemos que decir la periodista, el periodista, o las mujeres periodistas, o las personas periodistas, ¿no? Nombrar a ambos sexos, es decir, los defensores de derechos humanos y los periodistas en una perspectiva sexista y decir, las defensoras y los defensores de derechos humanos son un gremio que requiere fortalecer las capacidades institucionales. O las personas, podemos usar, las personas defensoras de derechos humanos y periodistas son un gremio que requiere. El uso del artículo diferenciado, muchas veces está la palabra, el artículo diferenciado en un sustantivo neutro. Esto me gusta mucho porque dice periodista y cambia el sentido cuando decimos la periodista o el periodista. Fiscal es la fiscal, el fiscal. La especialista, el especialista, ¿no? La líder, el líder. Entonces, en este sentido, ¿cómo a partir de un artículo podemos expresar un cambio de este sistema sexogénero? Y la violencia, evidentemente, no es lo mismo para las mujeres que para los hombres. ¿Por qué transversalizar la perspectiva de género? Primeramente, para analizar esa condición de mujeres y hombres como sujetas y sujetos sociales. Hombres y mujeres que hacen una transformación social, que tienen una vinculación y que van a hacer también un cambio de esta sociedad. Somos mujeres y hombres las que vamos a transformar este orden social de género tradicional, donde se
cultura de la violencia. No es solamente porque yo muchas veces he pensado y he visto en varios proyectos y en varias iniciativas que se dice, este proyecto tiene análisis, tiene perspectiva de género y pareciera que a veces solo queda como un apellido, ¿no? Como el decir, lo tiene porque pusimos ahí la categoría de análisis. Pero quienes vamos a operar esta transformación cuando hacemos este cambio de este orden social de género tradicional, somos personas. No es solamente una política, podemos decir, pues sí, tenemos una política pública. Sí, pero si esa política pública no está operada por personas que realmente crean que es necesaria la perspectiva de género, que no esté diseñada desde un principio, solo va a quedar como un apellido. La otra cosa que busca cuando se transversaliza la perspectiva de género es en la situación vital de las personas, es en lo cotidiano, es en la vida cotidiana y es cómo esa vida cotidiana se expresa en la vida pública, en nuestras partes más personales y luego cómo esas partes más personales, esa situación vital, la vamos a llevar a ese ámbito profesional, a ese ámbito social, a ese ámbito político. No se puede incorporar la perspectiva de género si tú no has hecho una transformación interna de esa condición y esa posición, de esa condición de género y esta nueva posición de género que tengas. Y la siguiente es la significación social que vamos a dar a este cuerpo sexuado y a la relación con esos mandatos de género que ya vimos, ¿no? El ser débil, el ser lindo, el linda, el ser fuerte, el ser proveedor, ¿no? O sea, finalmente es a partir de esta nueva significación que demos a esta sexualidad, a esto biológico, desde estos mandatos, y vamos a transformar esos mandatos, pero además esos deberes y esas prohibiciones que tenemos. Y lo vamos a ver ahorita cuando veamos cómo lo incorporamos a cuando haces periodismo o haces defensa de derechos humanos siendo mujer o siendo hombre. La libertad de expresión y el periodismo y la defensa de los derechos humanos. La libertad de expresión, como para todas las personas, tiene una importancia fundamental, porque esta libertad tendría que estar, primero que nada, protegida, ejercida y reconocida desde una perspectiva de la dignidad humana. Posteriormente, desde la igualdad, la justicia y la paz. Y que todos los derechos, estos derechos que esas mujeres en la Revolución Francesa defendían y buscaban que fueran para todas, no solamente para los hombres, sean inherentes a mujeres y hombres sin distinción alguna. En muchos instrumentos internacionales eso ya está escrito. Lo que no hemos transformado es justamente este sistema cultural, ¿no? Muchos, no es que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos actualmente, y también aquí vemos que hay grupos diferenciados que tampoco los tienen por igualdad, ¿no? O sea, hay grupos que no acceden todavía a estos derechos. También esta libertad de expresión tendría que estar enmarcada en un contexto de seguridad, protección y justicia. Y bueno, pues nos encontramos que en este momento, pues eso no está siendo posible, ¿no? Tenemos un contexto social muy complejo y también con mucha incertidumbre. Y por otro lado, esto en el contexto, y por otro lado, las condiciones que se tienen para realizar esta labor, ya sea de defensa de derechos humanos o de periodismo, desde tomando en cuenta estas variables. Las variables que tienen que ver con el sexo, el género, la edad, la orientación sexual, la condición socioeconómica, el área geográfica donde se está desempeñando esta labor y la adscripción étnica. Si se dan cuenta, yo les hablé a lo largo de toda esta perspectiva de la condición de género y la posición de género en este sistema sexo-género, pero esta variable del género se relaciona y se interrelaciona
con otras variables que también van a hacer una diferencia. Y una diferencia importante, porque efectivamente no es lo mismo ser hombre y ser mujer, pero no es lo mismo ser heterosexual a ser homosexual, a ser lesbiana, a ser persona trans. No es lo mismo ser joven a ser adulto mayor o adulta mayor, a ser adulta. No es lo mismo ser niño, ¿no? Pero bueno, en este sentido, esa condición etaria no entraría. Pero sí ser joven, no es lo mismo tener recursos económicos que no tenerlos, o no es lo mismo trabajar en un medio independiente que trabajar en un medio con un contrato laboral con ciertas prestaciones. No es lo mismo trabajar en Tamaulipas que trabajar en Quintana Roo, o trabajar en Tijuana, o trabajar en la Ciudad de México. Eso va a ser una diferencia. Y finalmente también que adscripción étnica se tenga, ¿no? Si pertenece a un grupo indígena y no lo va a estar, y esa adscripción étnica va a ser también una diferencia con respecto a este ejercicio de la libertad de expresión. Y después vamos a ver que todas estas variables van a estar vinculadas a las diferentes coberturas que se van a estar cubriendo. Bueno, me pasé una. Los diversos estudios y los diversos diagnósticos que se han hecho nos han planteado que México actualmente, Reporteros Sin Fronteras, en su último informe a finales del año de 2018, nos planteó que México es uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión. Entonces, bueno, en este sentido, desde 2006, o sea, estamos hablando prácticamente de 12 años, hay un acontecimiento que va a marcar, no estoy diciendo que anteriormente no haya existido violencia, que no se haya vulnerado o las personas periodistas y defensoras no hayan estado en riesgo, pero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se plantea que en 2006, con el acontecimiento que se da en el diario El Mañana, en Tamaulipas, que sufre un ataque de manera directa a sus instalaciones, y ya específicamente por un grupo considerado del crimen organizado, se retoma este hecho como un hecho que va a perdurar durante ya todos estos 12 años, y van a categorizar a ese momento como un momento donde se ataca a este medio para censurar sus contenidos, para amenazar a quienes ahí estaban y estaban ejerciendo la libertad de expresión, y se va a utilizar una categoría para nombrar este fenómeno, y es la categoría de zona silenciada. Es a partir de 2006 que se empieza a utilizar y que se empieza a denominar así, y cómo esta categoría de zona silenciada, y que está vinculada directamente a la censura y a la violencia y al riesgo, va a nombrar como este nuevo momento del periodismo, y yo diría que también de la defensa de los derechos humanos, no tan marcado. Hoy estamos viendo sí ya una situación de riesgo y de violencia hacia las personas defensoras de derechos humanos, que anteriormente parecía que solamente estaba vinculado al tema del periodismo. Este mapa del país son datos que vienen en la página del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y solamente estoy marcando aquí del 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2018, 2 años. Entonces podemos ver justamente cómo se marca la situación de las personas defensoras de los derechos humanos con respecto a las agresiones. Estamos hablando que en 2 años se plantean 99 agresiones. Sabemos que muchas de estas agresiones solo están vinculadas, evidentemente, a los casos que atrae o que están en el mecanismo de protección, pero sobre todo también muchas personas no están en el mecanismo de protección,
por diferentes circunstancias. Solamente el mapa es ilustrativo y en el sentido de hacer una comparación de cómo en estos 2 años son las agresiones hacia las personas defensoras y además cómo, a pesar de que podemos notar que no se notan tantas agresiones, sí podemos ver que permea todo el país, ¿no? O sea, que si ustedes van desde Baja prácticamente hasta Chiapas, todavía no aparecen agresiones como tal a personas defensoras más al sureste del país. Y podemos ver el mapa cómo va pintando en este sentido, cómo las agresiones van de lo menor a lo mayor. Y en el caso, y que podamos hacer la comparación con el referente a personas periodistas. Entonces, en este sentido, podemos mirar que la agresión, por un lado, está en todo el país y bueno, solo tenemos hasta, el mecanismo solamente lo tiene hasta el 31 de diciembre de 2018, pero podemos ver cómo está todo el país y ya no solamente estamos hablando de la lámina que les decía, en la lámina anterior, de las zonas silenciadas que anteriormente se pensaba que solamente era el norte del país. Hoy vemos cómo la violencia y las agresiones han ido bajando al centro y hacia el sureste, ¿no? Y que eso también lo tenemos en que lo vemos todos los días cuando revisamos los medios, cuando hacemos la lectura de las diferentes notas que salen con respecto a agresiones a personas defensoras y periodistas, y cómo hoy todo el país está realmente pues permeado por la violencia. El contexto de la violencia y la libertad de expresión. ¿Cómo lo vemos con los mapas anteriores? ¿Cómo ha permeado el trabajo periodístico y la defensa de los derechos humanos? Y por otro lado, esto que veíamos de cómo se ha extendido a una región, en una región de riesgo es el sureste. Vemos casos, antes se pensaba que esa región era una región pues donde estaba muy tranquilo, donde no pasaba mucho, y hoy tenemos casos de personas en Quintana Roo, en Mérida, y bueno, toda la zona de Oaxaca, Chiapas, bueno, con muchísimos casos y muchos casos de periodistas, pero también muchos casos de personas defensoras de derechos humanos y sobre todo vinculados a la defensa de la tierra y el territorio. Y aquí ya vamos a empezar a hablar de coberturas, ¿no? Coberturas y violencias. Recordemos justamente en este sistema sexogénero cómo también las coberturas están con este sesgo de género y cómo también estas coberturas son reconocidas por ser coberturas de muchísimo riesgo. Y quienes ejercen o quienes cubrían generalmente estas coberturas, haciendo la revisión de las agresiones, generalmente estas coberturas estaban o las cubrían hombres, ¿no? Hasta corrupción, impunidad política, movimientos sociales, nota roja, crimen organizado. Y encontramos que de 3 años para acá, el tema de las desapariciones forzadas y las coberturas, este es como este fenómeno de las desapariciones forzadas y este delito también, es como el pasaje para empezar a hablar de coberturas que las cubren especialmente y más específicamente mujeres, que es feminicidios, violencia contra las mujeres, trata de personas, diversidad sexual, migración, tierra y territorio, y megaproyectos vinculados al tema de tierra y territorio. Aquí, y que también se dé el cruce entre lo periodístico por un lado y por otro lado con la defensa de los derechos humanos. Muchas
mujeres periodistas que están cubriendo estos temas, estos fenómenos, estos delitos, también están haciendo defensa de derechos humanos. Recién estuve en un encuentro de personas defensoras y periodistas, y justamente era lo que decían las mujeres periodistas, decían, es que cuando tú empiezas a desentrañar y empiezas a hacer este periodismo de investigación y miras lo que está pasando cuando haces un reportaje sobre feminicidio, te toca de manera directa en tu vida cotidiana. Y ahí regresaría a este sistema sexo-género, a esta condición de género y a esta posición de género que tenemos. Mujeres y hombres, ¿no? Pero decían las periodistas, te conviertes en defensora, porque no puedes mantenerte como alejada de esto que miras y que muchas veces te está afectando a ti también, porque te atraviesa, decían, en tu ser mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo estas coberturas también están cargadas de una violencia específicamente que va a hacer una crítica y va a poner el dedo justamente en este sistema sexogénero? Si estamos hablando que el sistema sexogénero tradicional lo que está promoviendo son las desigualdades y son las violencias, y cuando tú empiezas a hacer trabajo en estas temáticas, de manera inmediata estás transgrediendo y estás buscando transformar el sistema sexogénero tradicional. Entonces, también estás moviendo un sistema, no solamente un sistema político, sino un sistema social y cultural. Yo diría que más profundamente un sistema social y cultural, porque lo que estás denunciando es justamente que no naturalizas esa violencia, no naturalizas la violencia contra las mujeres, aceptas la diversidad sexual, porque les decía en las láminas anteriores y cuando veíamos los estereotipos, ¿no? Tenemos un mandato de la heterosexualidad. Entonces, ¿qué haces cuando tú empiezas a trabajar temas de diversidad sexual o de derechos sexuales y reproductivos? Estás diciendo, no, transformemos ese orden social de género tradicional. O cuando estás denunciando la violencia contra las mujeres, estás diciendo, no aceptamos y no naturalizamos esa violencia. Entonces, ¿se dan cuenta qué importancia tiene el hacer este periodismo o esta defensa de estos derechos? Porque además, específicamente en estas coberturas, estamos cruzando ambas, ¿no? Un periodismo que se pueda hacer de investigación o de denuncia, pero también estamos cruzando el defender derechos de las personas. Me voy a regresar un poquito a la lámina anterior, porque justamente es como anteriormente, y todavía se sigue haciendo, cómo se denuncia el tema de la corrupción, el de la impunidad, el de la política, movimientos sociales, nota roja, crimen organizado y desapariciones forzadas, que yo lo que miro antropológicamente, desde mi análisis antropológico, que esas desapariciones forzadas son como el pasaje a estas otras coberturas, ¿no? Entonces, en este sentido, todo es del ámbito público, ¿no? Estas coberturas esencialmente son del ámbito público. Pues yo denuncio o hago periodismo de investigación o hago trabajo periodístico desde de sistemas corruptos, pero estamos hablando de lo público. Y cuando estamos hablando de feminicidios, violencia contra las mujeres, trata, diversidad sexual, estamos hablando de lo privado, de las personas, de sus ejercicios, de su vida privada, ¿no? Y además de este sistema sexogénero tradicional que ha dicho que eso es de lo privado. Y bueno, el tema de la migración, que tanto también es en un momento ahorita un fenómeno que está, bueno, siendo documentado y que también está poniendo mucho en riesgo a las personas. Y bueno, lo de tierra y territorio, que también ha tenido un despunte importante conjuntamente con el tema de los megaproyectos, ¿no? Y que tanto quienes están haciendo periodismo de investigación o están haciendo periodismo en estos dos temas, pero también las personas defensoras, pues están en un riesgo importante.
Y si ven, desde ahí podemos ir viendo las coberturas y los riesgos. Las preguntas aquí sería, y les pediría que por favor pudieran como anotarlas. ¿Quién cubre estas coberturas? Ya un poco le dimos una respuesta. ¿Quiénes son quienes las están cubriendo? Y aquí podemos ver por qué este sesgo que tiene de género. ¿Es lo mismo cubrir la fuente siendo mujer que hombre? ¿Es lo mismo ir a hacer una entrevista a una persona, un servidor público siendo mujer que siendo hombre? Este sistema sexo-género se queda fuera y no tiene una incidencia en el momento, desde las preguntas, y esto es solamente en esto, cómo estás cubriendo, cómo estás yendo a la fuente, cómo estás yendo a hacer este periodismo o esta defensa. Más adelante vamos a ver lo de los riesgos. ¿Defendemos los mismos derechos siendo mujeres que siendo hombres? ¿Nos tocan de la misma manera? ¿O es algo que no tiene nada que ver con nuestra vivencia de ser hombres y de ser mujeres? ¿Escogimos las mismas temas, los mismos fenómenos, los mismos delitos? ¿O sí hay una diferencia de acuerdo a este sistema sexo-género? ¿Y serán el tipo de agresiones y amenazas es la misma para mujeres que para hombres? ¿Es indiferenciada? Me gustaría que se quedaran con estas preguntas, porque yo considero que esta violencia que se expresa y que podemos ver en todas las agresiones y en todas la situación de violencia que tienen las personas defensoras y periodistas, que puede ser desde homicidios, secuestros, privación ilegal de la libertad, amenazas físicas, psicológicas, con el objetivo de dañar a la persona o a su familia o sus bienes materiales, es igual para hombres y mujeres. O sea, estas detenciones arbitrarias con violencia, estas campañas de desprestigio, se dan de igual manera para hombres y mujeres, se utilizan los mismos mecanismos cuando se amenaza o se violenta a una persona, a un periodista, a una persona periodista o defensora de derechos humanos, y no tiene nada que ver su género, o sí tiene que ver su género. Bueno, esta es una lámina que era solo como ilustrativa, ya se los comenté lo de Olimpia de Gauss, que fue considerada la primera mujer defensora de derechos humanos que fue asesinada por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Y bueno, las agresiones con sesgo de género. Recuerden cuando estábamos viendo las láminas de roles y estereotipos, y posteriormente todas estas frases sexistas que expresan este sistema sexogénero, las mujeres, cuando se agrede a las mujeres y a las mujeres periodistas y a las mujeres defensoras, las agresiones van dirigidas y tienen un sesgo de género. ¿Por qué? Porque van dirigidas esencialmente a dañar su cuerpo. Van dirigidas a incidir en su sexualidad desde el acoso, el abuso sexual. Muchas de estas agresiones van dirigidas específicamente a su familia y además en esta visión tradicional que veíamos de la maternidad, específicamente a dañar a sus hijos e hijas, y hacerlo, ¿no? En esas amenazas psicológicas constantes a decir, ¿no? Le haremos daño a tus hijos, a dañar esa integridad, ¿no? De su ser mujer, sobre todo cuando las campañas de desprestigio, por ejemplo, las campañas y lo que vemos cuando revisamos las notas de las agresiones, generalmente a los hombres los acusan de corrupción, de pertenecer al crimen organizado, ¿no? Pero a las mujeres las acusan de ser promiscuas, de tener muchas parejas, de haberse vinculado con alguien del crimen. Cuestionan su posición de género, desde decir, es que si tú eres feminista, por ejemplo, para
para las defensoras que defienden derechos sexuales y reproductivos es, van a cuestionar esa posición de género que tengan. Si están defendiendo los derechos humanos de las mujeres, o si están defendiendo los derechos humanos de las víctimas, o si están defendiendo y están documentando la migración de mujeres, o están documentando la vivencia de las madres y de los padres, pero sobre todo mucho más de las madres, que es una cantidad mucho más amplia, que están buscando a sus hijos desaparecidos y que tienen colectivos. Entonces podemos ver aquí el ejemplo de esta periodista, que es además una periodista de una televisora, que sale inmediatamente cuando ella documenta el caso de 3 mujeres que viven violencia de pareja, violencia de género, y cómo es amenazada. Y las amenazas, todo el sesgo de género que tiene, ¿no? De decirle qué te van a hacer, cómo te lo van a hacer, cómo los adjetivos que se usan para nombrar a esta periodista y para amenazarla. Y amenazarla porque está documentando la violencia que viven estas mujeres por parte de este sujeto. Y aquí podemos ver el sistema sexogénero, totalmente, desde las agresiones, desde el tipo de cobertura que se está haciendo. Aquí tenemos otro ejemplo de este sesgo de género, ¿no? A una activista que trabaja, que está documentando y que está defendiendo a mujeres que han sido, sobre todo apoyando a las madres de las jóvenes o de las niñas que han sido asesinadas, que son feminicidios, y cómo la agresión otra vez tiene este sesgo, ¿no? O sea, es decir, tú que estás defendiendo, ¿no? Tú que estás apoyando, y cómo se le dicen estas frases, ¿no? Cómo se le amenaza en este sentido. Y aquí tenemos otro ejemplo que también nos ilustra justamente, específicamente, ¿no? Como dice, esto de ser, estos colectivos feministas, ¿no? Son feas, están molestas porque nadie las quiere, y que esa es una de las frases, por ejemplo, que se utiliza mucho cuando, y sobre todo ahora, ¿no? También eso lo veíamos en este encuentro del fin de semana, que hace 10 años autonombrarse feminista era como decir, sí, es feminista, hace esto, da talleres, no, está buscando transformar la sociedad, y hoy pues ser feminista es justamente estar en una posición de riesgo. Y si haces investigación, y si documentas, y si estás buscando hacer ese cambio de ese sistema sexo-género tradicional, pues cómo se utilizan todas esas frases sexistas y toda esta violencia patriarcal y esta violencia de género para justamente amenazar. Entonces, con estos ejemplos, vemos con estas amenazas que han tenido tanto mujeres periodistas como mujeres defensoras, nos damos cuenta cómo las coberturas y después las agresiones y los riesgos que tiene una mujer al estar ejerciendo la libertad de expresión, tienen un claro sesgo de género. ¿Y cómo se utilizan estas, no? Y bueno, aquí nada más unos fragmentos de lo que han dicho mujeres periodistas que han estado y que han vivido estos riesgos, que han tenido estas amenazas, y con todo este sesgo de género, y cómo es esa vivencia. Justamente también estas frases que ellas dicen nos dan la perspectiva para poder entrar ya a la parte final de esta presentación. ¿Y qué actitud han tomado las mujeres periodistas? Digo, aquí solo pongo dos, y pues, dos que son muy conocidas, Patti Mayorga y Marcela Turati, y que han expresado abiertamente cómo este ser mujer sí tiene un sesgo diferente para mujeres y para hombres, ¿no? Cómo se vive la violencia, y el ser mujer periodista
cómo te enfrentas a un sinnúmero de violencias y de agresiones por esta condición de género. Me voy a ir súper rápido porque ya estoy a punto de que se termine el tiempo y yo quería que ustedes pudieran expresar, hacer alguna pregunta o comentario, pero bueno, finalizando y tratando de cerrar todo esto de este sistema sexo-género y el sesgo de género que tiene el ejercer la libertad de expresión, como forma, o de una forma, como conclusiones, todo esto que podemos ir desentrañando y explicando y analizando, ¿a qué nos lleva? A que tenemos que tener protección y autoprotección con perspectiva de género. Si la violencia, si el sistema, ese orden social de género, que afianza la violencia y que promueve y que naturaliza la violencia y que además el riesgo, el contexto y las agresiones tienen un sesgo de género, entonces requerimos de tener una protección y autoprotección con perspectiva de género, pero además tomando en cuenta que es una triada para poder integrar toda esta perspectiva y este enfoque. Requerimos de que lo hagamos desde el Estado y desde las instituciones que lo representan, que trabajan, que luchan, que promueven esa protección desde el Estado, que pueden ser fiscalías, instituciones, los mecanismos estatales y mecanismos locales y a nivel nacional, pero también es una responsabilidad de los medios de comunicación, de esos espacios donde las y los periodistas ejercen su labor, y esos medios de comunicación vistos como empresas, son empresas que están generando todo una plataforma de mecanismos para proteger a las personas, hombres y mujeres que cubren estas coberturas. Y las organizaciones, los colectivos, esas organizaciones de la sociedad civil, esos colectivos que resguardan también a las personas defensoras y las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La protección y la autoprotección no es solamente de un actor, es un trabajo conjunto que permita desmantelar todo ese sistema tradicional de ser hombre, de ser mujer, todo ese sistema de violencia estructural, y se tiene que hacer de la mano. No lo pueden hacer solamente las personas defensoras solas, o los periodistas, o las organizaciones, o el Estado solo. Porque entonces, imagínense desmantelar un sistema tan complejo de violencia y de riesgos, y solamente en este tema de la libertad de expresión, digo, lo podemos hablar a nivel social, pero ¿cómo desmantelas eso? Tiene que ser un trabajo conjunto. Aquí no me voy a detener porque ya casi se termina, pero bueno, es una fórmula que a mí me gusta mucho porque justamente habla de esos riesgos, y esos riesgos cómo se convierten en amenazas, y esas amenazas se cruzan con esas vulnerabilidades. Y la parte que me interesa que vayamos, que pasemos, es la de las capacidades. Porque en esta triada Estado, medios, organizaciones y personas, lo que realmente buscamos para la protección y la autoprotección son el desarrollo de las capacidades. Inicialmente, ¿cómo? Y desde esta perspectiva de género y desde esta perspectiva de género feminista, es cómo reconocer la historia de la persona para identificar capacidades personales, culturales, sociales ante el riesgo. Cada persona tiene un potencial de capacidades para poder buscar, para identificar esa capacidad que tienes para transformar esa realidad social. Entonces, en ese sentido si ven, esta triada nos lleva a estas personas, específicamente con esta historia, con esta vinculación a determinadas coberturas, con esta historia en esta condición de género, porque cada uno
y una tenemos una diferente porque venimos de familias y de estructuras y de sociedades y de colectivos diferenciados. Creo que me pasó. Ay, no sé qué hice. Bueno, sigo con la otra. La siguiente, el tema de la historia de vida y la historia personal, porque eso nos va a determinar también por qué estamos en desarrollando un cierto tema, qué hacemos ante cierto tema y cómo nos vinculamos hacia ese tema, o ese fenómeno, o ese delito. Razones por las cuales se es defensora o se es periodista. Porque quieres documentar, porque quieres denunciar, porque quieres cambiar la realidad, porque estás enojado. Y todo esto, bueno, hoy escuchando a muchos defensores y a muchos periodistas, las razones son múltiples. Entonces, si las razones son múltiples por las que tú estás así, de entrada, porque eres periodista y porque eres persona defensora, ¿no? Pero específicamente, ¿por qué estás en esa cobertura? También, en esa medida, podemos ir descubriendo cuáles son las capacidades que tenemos para transformar estos riesgos. Etapas de la labor, creo, y bueno, a mí me pasó como antropóloga, me pasa como antropóloga, que no es lo mismo hace 29 años que empecé a trabajar todos estos temas, a hoy día, los que estoy trabajando, y las capacidades que he desarrollado para el tema del riesgo, para el tema de la transformación, también son diferentes. Entonces, eso nos ayuda mucho a ver esta labor diferenciada del antes y el después. Y los aprendizajes que hemos tenido en campo, los aprendizajes que hemos tenido con cada tema que hemos cubierto, los aprendizajes que tenemos cuando lo hacemos desde una perspectiva etnocentrista, desde una perspectiva masculina, o cuando lo hacemos desde una perspectiva de género, cambia en alguna manera. Entonces también tenemos otra forma de ver la realidad. Y los quiebres que hemos tenido con respecto también de esta vivencia del trabajo que hacemos, ¿no? Porque cuando hacemos periodismo y cuando hacemos defensa de derechos humanos, hay quiebres, porque las coberturas también generan esos quiebres, ¿no? También y esos riesgos generan esos quiebres, ¿no? Y las acciones y la toma de decisiones. ¿Qué acciones hacemos ante los riesgos? ¿Qué acciones hacemos siendo hombres o siendo mujeres? ¿Qué acciones hacemos ante nuestros medios de comunicación o ante nuestras organizaciones de la sociedad civil o ante el Estado con sus instituciones? ¿Y qué decisiones tomamos de ellas? Y finalmente, todo esto, ¿cómo lo podemos convertir en capacidades y conocimientos individuales, sociales, para enfrentar la situación de riesgo desde una perspectiva de género? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica, por esta amena plática, muy enriquecedora. Gracias por compartirnos toda esta información. Y pues no sé, Ricardo, si tengamos tiempo de preguntas. A ver, por ahí que... Sí, 5 por lo minutos. pronto, si alguien quiere participar, por lo menos una pregunta podremos tener tiempo. Sí, adelante, 5 minutos para preguntas y respuestas. Bueno, pues esta no es pregunta, pero Aida Maltrana nos dice que excelente exposición y te agradecen toda esta información que nos compartiste. No sé si alguien más quiere participar con alguna pregunta. Bueno, estamos recibiendo varios mensajes de que muchas gracias. Y Primavera nos tiene una pregunta. A ver, Primavera. Y Oscar González nos dice que si le podemos enviar la información, pues sí, ¿verdad? Se las hacemos llegar. Muy interesante. Hola. Y, a ver, Víctor Rico Montoya nos pregunta, ¿cómo generar relación con gobierno si están inmiscuidos en delitos? Adelante. Algo que también recientemente aprendí, justamente escuchando
a periodistas y a personas defensoras y periodistas es que efectivamente puede haber personas inmiscuidas en el gobierno, pero algo que es fundamental, y esa es otra de las premisas que busca desmantelar la perspectiva de género, es no podemos hacer generalizaciones, porque las generalizaciones en el sistema sexo-género lo que generaron fue una desigualdad, fue la violencia. Entonces, en el Estado hay personas que están generando procesos de cambio y hay alternativas también. A lo mejor no son las todas, pero justamente es en esta triada que yo ponía del Estado, las organizaciones y los medios y las personas, es un trabajo conjunto, porque a veces podemos pensar que solo una persona va a resolver el tema, por ejemplo, de la protección o de la violencia. Y bueno, yo te lo puedo decir trabajando en el tema de los derechos humanos de las mujeres, es que sola no lo puedes hacer. O sea, hoy existe un Instituto de las Mujeres, por ejemplo. Hoy existen instancias específicamente para trabajar desde el Estado con el tema de las mujeres. La normatividad, los marcos normativos están desde el Estado, solo pueden estar desde el Estado. Entonces, cuando yo hablo de esto, no es decir todo el Estado, es cómo podemos hacer alianzas con agentes del Estado que nos van a permitir avanzar en el tema. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es una situación y un contexto de riesgo extremo para quienes están haciendo periodismo y defensa de los derechos humanos. Entonces, premisa de la perspectiva de género es trabajemos conjuntamente y quienes están haciendo cosas para disminuir este riesgo, con ellos trabajemos, ¿no? O sea, y no generalicemos. Eso lo aprendí este fin de semana. Si generalizamos, ya nos quedamos solos. Y las periodistas, bueno, las personas defensoras y periodistas no pueden estar solos, porque están documentando una realidad compleja, de un país complejo y de una situación compleja. Muy bien. A ver, Raquel Druya, ¿podrías externar tu pregunta? Ya te dimos la palabra. Raquel, ¿estás por ahí? Bueno, si no, yo la leo. Dice, más que preguntar, es un comentario. Ante lo escuchado, lo que me sugiere inicialmente es reeducarnos como periodistas, unos y otras, para ser sensibles a esta necesidad de cambiar. Insisto, es la imperiosa urgencia de ser profesionales, honestos y éticos. Pues es el comentario de... Estoy leyendo una pregunta que dice que cómo podemos incorporar la perspectiva de género a las políticas públicas. Sí, ¿no? Había una ahí y bueno, me preguntan, sí, ¿cómo lo podemos hacer por lo que está declarando, ¿no? El presidente? Políticas públicas con perspectiva de género tenemos. Digo, yo soy una muestra de esas políticas públicas de poder haber ido a la escuela, hoy poder estar hablando de perspectiva de género. Tenemos políticas públicas, como les decía, con el Instituto de las Mujeres, todos los marcos normativos con respecto a las leyes que hay sobre la violencia, erradicar la violencia contra las mujeres, el marco normativo de la igualdad. Y para el tema de la libertad de expresión, contamos también con instancias que están incorporando esta perspectiva de género. Yo no estoy diciendo que esto ya esté concluido, pero también son procesos históricos. Estamos hablando de que la perspectiva de género hasta hace muy poquito tiempo era como una moda, era como lo políticamente correcto. Hoy estamos buscando, y digo estamos porque hay muchas mujeres y hombres que están buscando que esto sea posible, transformar estos ámbitos privados y llevarlos a estas políticas públicas, ¿no? Entonces, se plantea, por ejemplo, en las recomendaciones internacionales a México de organismos internacionales sobre cómo incorporar la perspectiva de género a la protección, a la procuración de justicia.
Y eso se está haciendo, o sea, hay gente que estamos ahí haciendo estos aportes. No son todos, otra vez regresaría, ni todas, al tema de la generalidad. Pero este diplomado es una muestra de ello. Y que hoy estemos hablando en un diplomado de libertad de expresión y derechos humanos de perspectiva de género. Y veamos de dónde viene la perspectiva de género. Y yo algo que les invitaría es, ustedes en sus trabajos que van a hacer, en esto que están hoy investigando, a lo mejor hacerse esta pregunta. En este nuevo reportaje, en esta nueva investigación, en esta nueva iniciativa, ¿cómo puedo incorporar la perspectiva de género? Porque incorporar la perspectiva de género es una tarea de todas las personas. No es solo de uno, ¿no? O sea, si un instituto a las mujeres o un mecanismo de protección o una fiscalía tiene perspectiva de género es porque la hacen las personas, no porque sea así como el ente. O sea, el marco puede estar ahí y el recurso puede estar ahí y la normatividad puede estar ahí, pero ¿quién lo opera? Lo operan las personas. Y si entonces esas personas se transforman, estarán integrando la perspectiva de género y el análisis crítico del sistema y del orden social de género tradicional que normaliza la violencia y la desigualdad. Bueno, una última pregunta ya para cerrar y las demás que haya, pues me la pueden mandar a mí y ya después se las hacemos llegar a Verónica. La última sería, ¿qué papel juega el techo de cristal dentro de las empresas de medios u organizaciones civiles? ¿Cómo trabajar el tema desde dentro para enfrentar las campañas con sesgo de género? Esta pregunta la hace Alma Ramírez. Sí, el techo de cristal. Pues el techo de cristal nos hemos enfrentado, yo creo que muchas de nosotras, porque llegamos a espacios donde quienes están dirigiendo pues no tienen esta perspectiva de género. Entonces, justamente es no permitir el avance de las mujeres y la igualdad de las mujeres. Yo creo mucho en todo lo que tiene que ver con la formación y parte de cómo desde los proyectos hacemos trabajo con las empresas, hacemos trabajo con los medios que son empresas, y con las organizaciones de la sociedad civil, como como este tipo de conferencias o de talleres o de conversatorios, los podemos llevar a esos espacios y dialogar y cómo incorporamos, primero, que quienes están al frente sepan lo que es la perspectiva de género, porque eso no es así como tan sencillo, lleva también un proceso de formación, de lectura y de aplicación. Y por otro lado, empezar a hablar de estos temas también al interior de los equipos, y no solamente de los medios, sino de las organizaciones, de los proyectos, ¿no? Entonces, lo que nosotras y muchos proyectos vienen haciendo justamente es eso, el poder incidir y hablar de estos temas y que lo veamos cómo se expresan, por ejemplo, estos estereotipos y estos roles que pareciera que son de la vida privada, pero que se expresan en el trabajo cotidiano, ¿no? Cuando estamos en un medio de comunicación o en una organización de la sociedad civil. Entonces, pues yo lo que propondría es hagamos formación y hagamos incidencia a partir de cómo nos formamos en perspectiva de género. Pero nos formamos, no solamente repetimos un concepto, sino nos formamos y vemos su aplicación directamente en una organización, en una estructura, en un proyecto. Muy bien, pues ya nada más nos pregunta Primavera que dónde puede conseguir material, fuentes para saber y entender la cobertura que hacen hombres y mujeres. Sí, yo les puedo dar los materiales, textos que puedan ustedes revisar y pues aquí en la plataforma del diplomado. Bueno, pues queremos agradecerte, Verónica, muchas gracias, muy amable por compartirnos tu experiencia y pues no sé si quieras decir ya unas últimas palabras. Pues que invito a todas y todos los que están tomando el diplomado que se planteen justamente cómo en el trabajo profesional que están desempeñando pueden incorporar la perspectiva de género y que este sesgo de género está presente
en el lenguaje, en las acciones, en los sentimientos. Entonces, todo este cambio que estamos buscando, esta transformación, tiene que ver justamente con que nos transformemos nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, y que además trabajemos de manera conjunta. Yo sé que ahí puede haber críticas al Estado, puede haber críticas a nuestras organizaciones, puede haber críticas entre nosotras y nosotros como compañeros del gremio, pero si no trabajamos de manera conjunta, no vamos a hacer una transformación de la base social, ¿no? Solo vamos a estar como en lo de arriba. Entonces buscamos para transformar esta violencia en la que en este momento estamos inmersas, y poder generar cambios, necesitamos trabajar conjuntamente. Muchas gracias.